términos ambientales. Entonces, bueno, sin más, le damos la bienvenida y el inicio a nuestro panel. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, por esta invitación a moderar este panel. Gracias a los panelistas, porque yo creo que voy a aprender mucho y espero que se pueda exprimir el conocimiento de cada cual. Ya Pablo ha hecho la presentación de cada uno de ellos, pero recuerdo no solamente el cargo actual, sino de dónde vienen, porque yo creo que eso es muy importante. Viviana, pues no solo es la directora ejecutiva de la Cámara Colombiana de Construcción Sostenible, sino que tú vienes originalmente con formación de administradora de empresas, pero tienes quizás la mayor formación académica en sostenibilidad de los que están aquí adelante. Viendo tu hoja de vida pasas por una cantidad de formación en un área que en este momento vamos a ver está en plena tensión entre una realidad que avanza más rápido que las políticas públicas y en donde ahí en esa tensión muchas de esa estructura conceptual va a ser clave. Brigitte, pues rectora de la EAN, pero no solamente eso, sino con su formación original de bióloga de la Javeriana hace tiempo atrás, después en la Universidad de la Florida, después en la Universidad de la Florida, después una formación adicional también en Europa, si no estoy mal, Brigitte, en Barcelona exactamente, pero con esa capacidad que yo espero que aquí podamos explotar de ser una figura disruptiva en el debate público. Y yo creo que esta es una condición clave en esta condición y en este debate. Y Carlos Enrique, un empresario peculiar, me atrevo yo a decir, no solamente con gran liderazgo, como decía Pablo, sino que cuando uno ve que es presidente de Alquería y entonces uno dice, bueno, el empresario estándar. Estaba revisando hace 2 días o 3 días un análisis de cómo está el empresariado en el debate público, creo que salió ayer y sale bastante ausente del debate público, cosa increíble en este momento de este país. Y cuando uno ve la trayectoria de Carlos Enrique, ha hecho vida pública, Cámara de Representantes, ha estado en distintas instancias combinando lo público y lo privado y creo que eso hace que en esta discusión también tenga no solamente su trayectoria de sostenibilidad y la condición de alquería, sino su propia formación y recorrido como algo muy valioso para este panel. Acordémonos que Carlos Enrique en sus estudios originales estudió antropología y sociología, ¿no? Entre otras cosas. Entonces creo que hay unos antecedentes muy interesantes. Vamos a tratar de hacer la discusión de la siguiente manera. Vamos a tener 3 rondas relativamente rápidas, espero que sean ágiles. En una de ellas yo quisiera oír como la visión general de lo que ha sido la experiencia de cada uno en su propia vida de la evolución de este debate de la sostenibilidad y de estos conceptos de la sostenibilidad. En una segunda ronda, aterrizando a el ámbito de trabajo de cada uno en su propia dimensión, desde donde impacta la sociedad. Y una tercera muy rápida de una reflexión sobre, bueno, qué hacer de aquí en adelante para que la sostenibilidad siga consolidándose como un principio rector de nuestro desarrollo económico. Cada una de esas rondas será más o menos de 5 minutos y esperamos que haya agilidad en el debate. Les quiero preguntar a los compañeros de la mesa si todos tienen micrófonos habilitados. ¿Listo? ¿Todo en orden? Perfecto. Entonces, quisiera arrancar por Viviana. Cuando uno estudia de manera tan seria como se ve en tu hoja de vida académica, la sostenibilidad, ve claramente la evolución del debate y cuando sale a llevar esos conceptos a la realidad, se encuentra de frente con muchas dificultades en la realidad. Creo yo, pero quiero oír la opinión de ustedes al respecto, que la sostenibilidad está como atravesando un río entre 2 orillas. Al otro lado se le acerca a uno cada vez más la orilla de la inminencia, cambio climático, inminencia de desastre absoluto. Hace 30 años podía ser cualquier cosa, ahora es la inminencia. Pero de esta orilla venimos como con un ritmo mucho más lento de tortuga en las políticas públicas, las instituciones. Y cuidado que al otro lado hay un abismo, ¿no? Pero es que aquí vamos a nuestro propio paso. ¿Cómo se vive en tu experiencia vital, 5 minutos, esa tensión y esa evolución del tema de sostenibilidad recientemente? Claro, bueno,
Mi enfoque siempre ha sido, como administradora, cómo pensar en el sector privado como un actor fundamental del desarrollo, ¿no? Y ahí pues están absolutamente todos los retos y sobre todo cuando yo empecé en mi carrera, gran parte del trabajo era convencer a las empresas de por qué esto era importante. Y el foco principal estaba en reducir los impactos, en medir los impactos, en mitigar riesgos sociales y yo creo que ese es uno de los cambios principales que se ha dado en los últimos años y que en mi carrera y que desde el Consejo, digamos, aplaudimos y nos alegramos mucho de estar viendo. Yo creo que la conversación ha cambiado definitivamente de nivel. Hoy en día nosotros estas conversaciones las tenemos a nivel de empresas, a un nivel muy estratégico de juntas directivas, porque hoy la sostenibilidad es un tema de supervivencia del negocio, ya no es un tema de diferenciación, ya no es un tema digamos, de diferenciarse o tener mejor reputación, sino que es un tema de quien no lo hace no va a sobrevivir y quien no lo hace no va a tener tampoco, digamos, cara de salir al público a hablar de lo que está haciendo, si no hay realmente como unos valores profundos que estén ligados pues a los objetivos y a los retos tan grandes de sostenibilidad. Yo creo que no solo está como la inminencia de los retos, ¿no? de lo que puede pasar si no hacemos nada, sino hay una cantidad de fuerzas que están también confluyendo a que ya las organizaciones no tengan otra opción sino pensar en esto de manera seria. Yo creo que hay unas nuevas generaciones muy conscientes, hay una agenda global de desarrollo que cada vez empuja más y que está empujando a que la normativa, aunque no se mueve tan rápido como quisiéramos, también esté dando unas señales muy claras de hacia dónde van los temas, hay incentivos claros. Entonces, todas estas fuerzas están haciendo que realmente pues se tenga que hacer preguntas más profundas las organizaciones, ¿no? Y que además la conversación esté yendo a un tema de valores. Y ahora hay mucha conversación alrededor de, pues esta no es una crisis ambiental, esta es una crisis de valores. O sea, para realmente cambiar y lograr lo que tenemos que lograr, hay que hacerse preguntas y reflexiones profundas de respeto, de cómo vemos al otro, de cómo respetamos al medio ambiente y del rol que como humanos y organizaciones tenemos que jugar en el entorno, ¿no? Y creo que eso hace la conversación mucho más interesante para quienes estamos en este mundo también. Viviana, has dicho algo muy importante: quien no es sostenible no sobrevive desde el punto de vista empresarial. Pero cuando uno ve por qué está amenazada una empresa si no es sostenible, hay como tres categorías en lo que has dicho. Una, la normatividad, que en Colombia viene retrasada. Dos, el consumidor, o el usuario, o el público en general, que las nuevas generaciones vienen a un ritmo más rápido, siendo más exigentes que incluso la misma normatividad, digamos el mercado encarnado en esas personas. Y tres, la realidad del mundo, el cambio climático, la sostenibilidad de nuestra supervivencia. ¿Tú crees que en Colombia hoy, no hablemos todavía de la construcción, de lo que vamos a hablar en la segunda ronda, ¿tú crees que cuál de esas tres fuerzas mueve verdaderamente a la gente, al empresario? ¿O crees que el empresario todavía está, en términos generales, un poco quedado frente a las tres fuerzas? Yo creo que eso varía mucho, en realidad. O sea, yo siento que hoy en día hay organizaciones que de manera profunda tienen un propósito de aportar y que su razón de ser está dada ahí y que hay una conciencia profunda y una integración profunda de lo que están haciendo, y que yo creo que hay como esa relación con su mercado, que a veces es incluso de nicho, que los jala mucho a actuar. Yo creo que para muchas empresas todavía la normativa y los incentivos, ¿no? O sea, la normativa como obligatoriedad de hacerlo, y los incentivos, digamos, financieros o de crecimiento, de negocio. O sea, la visión de negocio todavía desde la sostenibilidad mueve mucho. O sea, eso es una realidad absoluta. Yo creo que estamos todavía ahí, que hay una diferencia muy grande en organizaciones que están haciendo lo mínimo para cumplir y que ahí todavía hay que trabajar mucho. Yo creo que por eso es tan importante también trabajar como con esas empresas grandes que pueden movilizar, que pueden dar ejemplo, que pueden dar señales al mercado para empezar a jalar como pues a todo el resto, ¿no?
y también trabajar como esas diferenciaciones en las regiones, o sea, la realidad de lo que está pasando en el mundo empresarial en el país desde este punto de vista es muy distinto por tamaño de empresa, por sectores, por regiones. Todavía hay mucho que tenemos que hacer en ese sentido, ir empujando, digamos, movilizando todas esas fuerzas, quienes trabajamos en este tema. Yo creo que nuestra labor es hacer que esas fuerzas cada vez sean más visibles para todo el mundo, para que donde sea que ellos están y cuál sea la que los mueva más, pues en suma estemos empujando al sector empresarial de una manera más decidida a generar cambios. Iba a seguir por Brigitte, pero veo que Carlos Enrique enarboló el micrófono tan pronto se habló de si el empresario responde o no hoy en día, Carlos Enrique, como a un discurso vacío de último capítulo del informe anual o a estas fuerzas que son cada vez más apremiantes. Adelante. Gracias, Mauricio. No, retomo el hilo de Viviana en el sentido que a veces las personas, por alguna razón cultural, no siempre, hacen pues el tres pelado, pues, y el tres pelado pues no le sirve a nadie, pues uno no aprendió nada, pues pasó el curso. Una de las cosas que fue más interesante, que ha sido más interesante sobre el triple balance, ha sido que el libro que sacó Sir Ronald Cohen del grupo del Global Impact hace 2 años, y que decía, mire, la razón por la cual, una de las razones principales de la Gran Depresión de Estados Unidos en 1929-1930 es que los bancos no sabían evaluar las empresas, porque todas tenían una contabilidad diferente. Entonces, claro, ya venían movimientos como siempre hay, y en el año 32 se instaló el GAAP, el General Accounting Practices, y a partir de ahí todas las empresas tenían que llevar el mismo nivel de contabilidad. Entonces los bancos que se quebraron por miles en Estados Unidos, que fue un error, pues claramente fue un error haberlos dejado ir, como fue un error haber dejado ir a Lehman Brothers en el 2008. Las empresas tuvieron que estar todas normalizadas y hoy están en las NIF, vamos como la 4ª generación. Entonces, pues, yo creo que a lo que tú refieres es un poco parecido en ese sentido, en que tenemos que tener el triple balance, pero el triple balance creciente, es decir, uno no llegaba para sacar el triple balance para decir, de punto de equilibrio. Eso no funciona. Pues digamos, claramente hoy es cuál es el capital, el retorno esperado sobre mi capital. Pues nosotros tenemos un fondo de maestros canadienses que es socio de Alquería y espera un retorno de una empresa con alto riesgo en un país de mediano riesgo, y eso es lo que se espera. Pero igualmente tenemos que tener ese balance mental que dice, o qué tiene que decir ese balance mental y qué te decir que ese balance social. Si me estoy refiriendo a eso, seguramente profundizaremos un poquito más. No se interrumpí demasiado. No, para nada. Y es más, te voy a profundizar sobre lo que estás diciendo. En tu experiencia, no en Alquería, sino en general en el mundo empresarial colombiano, ¿qué porcentaje están en el 3 pelado, grosso modo? ¿Qué porcentaje se siguen rajando? ¿Y qué porcentaje están tomando esto más en serio? No quiero decir que las demás empresas no sean serias en otras dimensiones, pero esta discusión más en serio. Pues digamos, hay una medición, nosotros somos 85 empresas B en Colombia, que toma un esfuerzo muy grande, con 3 años de evaluación, a veces 4 o 5 años. Nosotros pues teníamos un avance importante en lo social y en lo ambiental que nos permitió avanzar en esa calificación. Sacamos 87 puntos sobre 87 puntos, el mínimo era 80, pero el objetivo es llegar a 100, en fin, poco a poco ir subiendo en todos los ambientes, porque no puede uno conformarse con X. El presidente decía hace 2 días en el Congreso BIC que la empresa BIC, pues por lo menos lo que sí llama es la atención de que hay que hacer algo al respecto. Ya somos 1.400 empresas BIC en Colombia, pero hay decenas de miles de empresas en Colombia. Entonces la pregunta es, ¿cuántos van a estar ahí? Y cómo el sistema BIC evoluciona para subirles el estándar. Para decirles, ¿sabe qué? Con el 3 pelado usted no va a pasar. Usted tiene que sacar 3,2, 3,5, 4,3, en fin. Tiene que subir sus niveles PISA a los niveles que tiene que estar en la OCDE. Entonces, pues, yo creo que es mediano, pero le llama a la gente la atención a la gente. Pero yo creo que en el tema de supervivencia, que decía Viviana,
va a ser muy claro, y lo oí yo hace 3 años en una conferencia B en Mendoza, Argentina, y es que pues hace un año la presidenta, pues la primera ministra de Nueva Zelanda dijo, los bancos son los principales responsables de que el cambio climático suceda o no siga sucediendo, que lleguemos a CO2 neutro, porque ustedes son los mayores proveedores de capital. Entonces ustedes van a apretar las tuercas aquí, aquí y allá. Entonces, en ese sentido, no podemos esperar a que los bancos lo hagan, a que, por ejemplo, nosotros, pues, al tener una relación cercana con Bancolombia, que está viendo para hacer una empresa B, ya tenemos un crédito por tasa reducida, por ser empresa B, y tenemos un socio. Nuestro socio es un socio que Mesoamérica, Luis Javier Castro, ha sido un abanderado del capitalismo consciente desde que salió el proceso hace 8 o 9 años, y hay que tener ese balance. Entonces, pues, tú mencionabas al consumidor que va a decir, ¿sabe qué? No, yo no compro eso porque estas personas cuidan más el ambiente, cuidan más las personas, cuidan su transparencia, que es el otro elemento muy crítico, ¿no? ¿Esta empresa es transparente o no? Entonces, pues, los proveedores van a ser igual. Y la otra cosa que es más crítico es el talento de las personas. Las personas van a venir a trabajar a mi empresa, siendo esta empresa medio, como que se las da, como que ahí está el greenwashing, y está el social washing, y está el PR washing, en que yo lavo mi nombre, pero verdaderamente tengo que hacer una transformación de mi nombre. Gracias, Carlos Enrique. Brigitte, desde dos perspectivas esta discusión, por favor. A mí me parece, pero de pronto me equivoco, que la biología provee una visión sistémica que mucha gente no tiene. Es decir, soy el individuo, soy la empresa, trato de cumplir algo, pero como que la noción de colectividad y sostenibilidad involucra esa visión sistémica. ¿En Colombia nos pillamos eso? Es la primera pregunta. Y segunda, los biólogos y las biólogas generalmente se ven como en la otra orilla del mundo empresarial. El mundo empresarial salvaje, pues ahora vamos a hablar de las empresas B y las empresas Big y demás, pero el mundo empresarial salvaje y el otro lado, las banderas de protesta. ¿En Colombia se ha cerrado esa brecha o no? Hablo con una bióloga que está en una posición que para algunos radicales será un poco parte del sistema, pero de pronto no, de pronto está transgrediendo el sistema. Entonces, adelante, 6 minutos. Bueno, yo creo que soy una de las pocas biólogas que lee con regularidad La República, además de ser columnista, y que me gusta. Entonces, eso es peor, porque no solamente la leo para identificar a Mr. Burns en cada uno de los titulares y poder regodearme en mi superioridad moral y decir, este es el problema del mundo, está aquí reflejado en todos y cada uno de los indicadores de las transacciones bancarias, de las transacciones de la bolsa, del comercio internacional, sino porque claramente lo que hay ahí es un reflejo de la complejidad ecológica del mundo, donde nació la ecología contemporánea. Y hablo de ecología más que de biología, porque la ecología es una manera de leer la vida y de leer las interacciones entre los seres humanos con el resto del mundo y de cómo nos organizamos para convivir. Entonces, la ecología en los años 70 reconoció al capital y reconoció al dinero como un elemento que circula en el ecosistema, así como circula el carbono, el nitrógeno, circulan otro tipo de bienes y se producen intercambios constantes de materia, energía e información. Entonces, la buena ecología, que es sistémica, reconoce en el capital financiero un flujo de materialidad que puede ser bien dirigido, que puede ser mal utilizado. Y esa capacidad de interconversión de capitales y de bienes y servicios es lo que facilita una lectura sistémica y una lectura hacia la sostenibilidad, en donde un bosque, un río, una montaña adquiere una posición particular en el sistema que se puede cotejar con la de una empresa, con la alquería, con una empresa de construcción como Capital o con cualquier tipo de iniciativa. Son todas entidades ecológicas que pueden conversar entre sí o que pueden competir entre sí o que pueden depredarse entre sí. Entonces, claro, es una analogía que a mucha gente no convence. Dice, no, está utilizando, llevando demasiado lejos
la narrativa biológica para interpretar el mundo, pero creemos que no, que la ecología, la buena ecología es capaz de interpretarlo al punto de que hoy en día se habla de los ecosistemas de emprendimiento y de cómo aparecen nuevas ideas constantemente que se ubican en medio de una potencialidad, de un conjunto de nichos que la demanda de servicios y bienes nuevos va generando y va creando oportunidades para resolver los problemas que nosotros mismos causamos. Por eso, digamos, en la universidad hablamos de emprendimiento sostenible y es cómo hacer para que todos aquellos innovadores, la pequeña y la mediana empresa, que son las que, a las que se les dificulta más desde el principio plantear una estrategia de sostenibilidad, lo puedan hacer y decir, no, pues aquí vamos a pagar, como decir, vamos a pagar un precio por arrancar y por posicionarnos en un mercado competitivo, complejo, salvaje, sacrificando pues el bienestar social, el bienestar de los empleados, el bienestar ambiental, pero eso es lícito porque estamos empezando. Es decir, no empecemos mal, empecemos desde el principio haciendo las cosas bien y eso se puede organizar, pero con la lectura ecosistémica. Entonces necesitamos a las grandes empresas, necesitamos a los bancos, necesitamos los capitales de inversión con criterio, las empresas Big, para guiar toda esa transformación. Y lo interesante en un ecosistema es que uno sí puede hacer transacciones y sí puede hacer negocios ecológicos, en el sentido de decir, bueno, ahora nos vemos obligados a hacer minería de ciertas cosas porque hay que construir ciudades, hay que construir infraestructura y la minería tiene un impacto, pero ese impacto, ¿qué tan prevenible, mitigable, compensable o qué tanto puede hacer parte de una iniciativa mucho más compleja? Y ahí sí creo que todavía estamos crudos, creo que no estamos entendiendo esa condición sistémica en la cual las empresas hacen parte, digamos, de toda la gestión de la sostenibilidad en el país, porque siguen siendo muy caricaturizadas y en general el mercado también muy caricaturizado como un medio, digamos, de intercambios salvajes y de competencia descarnada, cuando ya realmente lo que nos estamos dando cuenta es de que hay muchos tipos de transacciones, muchos tipos de cooperación, muchos tipos de sinergia que están generando la economía circular, que no es más que pura ecología, que están generando la bioeconomía, que no es sino el buen manejo de lo biológico en medio del resto del desarrollo empresarial. Entonces, sí creo que nos hace falta esa pedagogía de lo sistémico y de lo complejo para no caricaturizar a ninguno de los actores, porque no nos conviene ni queremos caricaturizar a los ambientalistas que salen a protestar porque se están destruyendo los bosques. Todos tenemos que protestar en ese sentido, pero tampoco caricaturizar al empresario porque es el señor Burns. Entonces, definitivamente, ahí hay un trabajo de comunicación por el que estamos aquí realmente, en este premio de periodismo. De acuerdo, gracias. Voy a arrancar la segunda ronda de aquí para allá, porque creo que el vértice de las dos discusiones está aquí en dos sentidos, Brigitte. El primero, hemos mencionado a los consumidores como parte del sistema y unos consumidores que se están transformando. En la EAN hay una generación que viene, no son tan chiquitos, digamos, pero en todo caso hay muchos chiquitos. Sí, ¿cómo se sienten? ¿Cómo los perciben ustedes? Y la segunda pregunta, bueno, la segunda la hago en un momentico. Entonces, 3 minuticos ahí, ¿cómo sienten a esa nueva generación ustedes? No, es una generación extremadamente exigente, digamos, en términos de lo que les vamos a dejar. Nos identifican a las viejas generaciones como, digamos, unos productores inconscientes y unos transformadores de mundo que los ha dejado en desventaja. Entonces están en un extremo, digamos, como Greta Thunberg, mirándonos fijamente y siempre diciéndonos ustedes son los culpables. No me parece, no estoy en esa posición, pero definitivamente sí hay una transformación en el tipo de mundo que esperan habitar estos jóvenes, donde están mis hijas, por ejemplo, que estén en el rango de los 15 a los 25 años. Y que dicen, nosotros no necesitamos tal vez que nos den tanto dinero, ni nos hereden capitales financieros, ni riqueza en ese sentido, heredennos bienestar, heredennos oportunidades. Es decir, esas son como las dos palabras que yo creo que van a jugar más en los próximos años en el debate ambiental. ¿Y qué significa bienestar? ¿Qué significa oportunidades? Y lo ve uno con todos los chicos y chicas que están entrando a las universidades. Son, insisto, tremendamente exigentes
no necesariamente con los elementos para participar constructivamente en la controversia todavía, pero pues ese es el papel de las universidades, llenarlos de conocimiento, de capacidades, de métodos para que sean constructivos en ese sentido y no piensen que la calle y la protesta es la única manera de hacer que el mundo cambie. La otra pregunta es un poco distinta, pero creo que como estamos hablando de lo sistémico, tiene una relevancia clave. Mencionaste hace un momento la deforestación. Cuando uno revisa las cifras, 200.000, 250.000 hectáreas anuales deforestadas en Colombia, yo pienso como economista, no como ecólogo, y entonces empiezo a hacer cuentas de a esa tasa cuándo se acaba la Amazonía, más o menos. Es una frase brutal, es una reflexión brutal. Pero sistémicamente, ¿uno cómo ve eso? Porque además la Amazonía no se acaba en la frontera, la Amazonía es parte de todo el mundo y el mundo es parte más allá de la geografía y de los mapas. ¿Qué significa esa deforestación en Colombia desde el punto de vista de impacto general en nuestro país y en el planeta? Bueno, como la deforestación no genera un impacto lineal o una correlación lineal con el resto de funciones ecológicas, entonces poca deforestación al principio puede ser tremendamente grave y hay unos umbrales de transformación que hacen que nunca vayamos a poder llegar a ni siquiera al 50% de la deforestación como punto de no retorno o como punto de amenaza crítica. Y ya estamos llegando a niveles extremadamente peligrosos, lo dicen todos los científicos del mundo, está siendo publicado todo el tiempo. Si seguimos deforestando Amazonia a esa tasa, la seguridad ecológica del continente y con ella gran parte del planeta está amenazada en el 2030. Es decir, todos los indicadores están sobre el filo de la navaja y por eso es que las iniciativas de control de deforestación son tan urgentes, sobre todo en toda la Amazonia, pero en general en todo el continente. Es decir, no nos podemos permitir una hectárea más deforestada, porque en cualquier momento el clima, como en los sistemas complejos, cambia de un día para otro así. Y se nos seca la Amazonia, tenemos artículos del año pasado que dice el Amazonas ya no está absorbiendo CO2, sino está emitiendo CO2, lo cual quiere decir que se está muriendo. La selva en su totalidad, que es la que le da equilibrio ecológico al continente, está comenzando a degradarse y eso es gravísimo. Y eso es producto de una masa crítica que ya no está operando. Entonces, hay muchos umbrales que, insisto, no operan como decir, bueno, tenemos todavía un poquito más de tiempo hasta el 2050 o podemos tener un cupo de deforestación como si hay un cupo de emisiones de CO2. En este caso no, en este caso definitivamente el tema de la deforestación es tal vez el indicador más crítico de viabilidad de la civilización. Esto que acabas de decir es terrible. Y cuando, en 30 segundos, cuando tus hijas, tienes esta conversación con tus hijas, el futuro, ¿qué significa? ¿Cómo se ve el futuro cuando uno habla con los hijos de esto? Me lo tienen prohibido. Digamos, es un tema de que dicen, no empieces con que el mundo se va a acabar, porque es muy desesperanzador, digamos, sobre todo en una conversación así familiar y se requiere una perspectiva, digamos, colectiva, decir, no se preocupen, confiamos en que el talento de ustedes, en que lo que estamos haciendo en la universidad, en lo que está haciendo las empresas y el sector privado, tengan el poder suficiente también de mover la aguja para el otro lado y evitar el desastre. Y yo sí creo, soy optimista en ese sentido, porque uno ve lo que está pasando, estamos aquí por ese motivo, uno ve una transición importantísima en la forma en que se hacen negocios, en la forma en que se llevan las contabilidades. El año pasado se está comenzando a adoptar nuevamente a fondo el sistema de cuentas verdes y todos los temas financieros asociados con la conservación y la restauración están creciendo rápidamente. Entonces, ahí hay un espacio en el cual les digo, no se preocupen, sigan estudiando su diseño, su música, su derecho, lo que quieran hacer en la vida, pero participen de una manera constructiva en la conversación colectiva. Nadie se puede sustraer en este momento a esa conversación y eso sí es una tarea que les toca a ellas también. Lo que pasa es que les va mal con la familia donde nacieron. No les hacen caso cuando dicen, no me hables de eso. Carlos Enrique, el sistema y el ecosistema y las partecitas. Quiero tener ese marco en esta pregunta. En las partecitas hay unas empresas B, poquitas todavía,
en Colombia, unas empresas BIS poquitas todavía en Colombia, y el sistema como que es mucho más grande que esas buenas intenciones. Dos preguntas. Cuéntanos cuál es la característica de empresas B y empresas BIS y qué pasa ahí adentro, y cuéntanos cómo desde adentro se ve ese vasto mundo empresarial externo que no está en el mismo rollo. Bueno, yo creo que, digamos, hay un libro maravilloso sobre cómo se adoptan las innovaciones, un libro de antropología. ¿Qué se llama? Bueno, después lo buscamos, lo mandamos por redes Para sociales. los nombres, por eso en la política fui tan desgraciado. Nunca pude aprenderme el nombre del concejal. Entonces, pues, Eso se resuelve mi doctor, saludando así no, sin decir porque el es que es nombre. diferente a mi doctor, a Mauricio, ¿cómo estás? Tu señora, Sí. yo tenía un tío que le preguntaba por la gallina, por el perro, entonces funcionaba muy bien. Entonces, y creo que todas las innovaciones empiezan muy planas. Cuando uno mira que Elon Musk empezó hace 20 años el tema de Tesla, cualquier cosa, cuando hicimos la primera reunión con Danone en el 2007, 2008, dice, mire, cualquier iniciativa de verdad va a cuajar en 17 años. 17 años, decíamos, bueno, ya pasó 14 y Danone ya se fue, bueno. Entonces, pues, son procesos que toman tiempo. Yo soy un optimista empedernido, absolutamente empedernido, y lo soy porque tal vez pues he tratado de entender la historia. Pues la guerra de 1870 se fraguó en el momento en que la Comuna se dio en París y los alemanes, los franceses tenían mucha rabia con los alemanes porque han depuesto a Napoleón y a los ingleses, en fin. Y la del 14 en base a esa y el Tratado de Versalles promulgó la del 44 y Wilson decía, necesitamos una guerra para acabar todas las guerras. Y efectivamente pasa, claro, ahora pues vemos el tema de Ucrania, pero vemos que el mundo, pues por lo menos de Rusia para acá está bastante indignado, y indignado no solamente como se indigna en Colombia, que nos indignamos, y como dice Alejandro Gaviria, pasemos de la indignación a la acción, podemos indignarse. Pasa la Segunda Guerra Mundial con el horror de 60 millones de muertos, y hay pues literalmente 45, casi 80 años de cero conflictos en Europa. Phil Hyman, Phil Hyman era el vicefiscal de Jan Rino que nos ayudó a hacer la fiscalía. Uno de los miembros del proyecto Manhattan, muy joven, en este momento decía que él veía con horror el mundo porque veía que iban a explotar muchas bombas atómicas. Entonces, pues, que el mundo cómo iba a vivir con ciudades llenas de radioactividad, que la radioactividad iba a durar 500 años. ¿Quién puede sobrevivir en un ambiente radioactivo? Pues nadie. Eso no sucedió, pues, yo viví la Guerra Fría pues, cuando estaba en los años 70, 80 en Estados Unidos con miedo, porque en base a la universidad donde yo estaba, había al frente del lago, en Vermont había una base militar, y decían, esa base militar le va a caer una bomba atómica, porque era una base militar muy grande. Entonces íbamos a quedar como unas langostas cocinadas todos con el agua caliente de la explosión nuclear. Entonces yo creo que la humanidad ha sabido resolver todos los retos que le han planteado, todos. Y este es el proceso de resolver esto. Y yo no he, y el otro día estaba leyendo el libro de Grit, que es un libro maravilloso de Angela Duckworth, sobre Grit, básicamente quiere decir perrenque. Esto lo sabemos desde hace mucho tiempo. Pero ella es una profesora de la Universidad de Pensilvania, psicóloga, neurobióloga, que después estudió psicología, y lo va desfilibrando. Y sabe que pues la gente optimista es mucho más exitosa que la gente pesimista, por muchas razones. Y el perrenque también es parte de eso. Uno no tiene suficiente perrenque cuando uno es negativo porque dice, esto no sé qué, esto es tan difícil, el pato anda renegando, pues, no funciona. Entonces creo que es un proceso, creo que pues la famosa frase de Einstein, otra vez la frase de Einstein,
que es que uno no enseña con el ejemplo, que la mejor manera no es enseñar con el ejemplo, es la única. Eso me golpeó mucho antes de haber leído la frase de Einstein de ese ejemplo, y la gente lo va viendo lo que va pasando, y esperamos que esos consumidores, y pues ya tenemos, como le digo, pues de los 5 elementos, tenemos bancos y inversionistas que están en el sistema B, muchos consumidores empiezan a ver qué es B, el Estado empieza a ver qué es B, y los colaboradores empiezan a ver qué es B, y quieren venir a trabajar al Quería. Tuvimos un cargo que se abrió, tuvimos 2.000 hojas de vida, pues simplemente para darles un ejemplo, y pues no es un cargo que ganaba, no sé, más de 8 o 10 millones de pesos. Entonces uno, pues claro, el desempleo de la gente. Pero sí creo que tenemos que seguir empujando y empujando y empujando, pero también, como cualquier cosa, se necesita la actuación del Estado, ¿no? Eso lo hablábamos ayer con un grupo de empresarios, por ejemplo, Rodrigo Guerrero en la alcaldía de Cali decía, mire, yo cuando estaba en la fundación hace 30 años, construía 15.000 casas al año y sentíamos que era una maravilla. Cuando llegué a la alcaldía, pues, consideramos 250.000. Entonces, sin los batallones de búsqueda, pues, o de intervención en el tema ambiental, con helicópteros que lleguen al sitio, pues, en instantes, porque obviamente con los temas satelitales hoy puede llegar en instantes al sitio donde se está haciendo la deforestación. Y yo, pues, aunque trabajé en el Ministerio de Justicia con Pablo Escobar y guardado y todo, y soy pro legalización de la droga, sí creo que la intervención del militar es muy crítica en los procesos. Entonces, creo que se tiene que poder hacer. El tema de la deforestación es una ridícula. Yo crecí, mis primeras palmadas fueron por cortar una mata, porque mi papá era muy agresivo en cuidar la naturaleza y el bosque. Entonces mis palmadas eran por cortar una fábrica, por pasarme por encima de un jardín, en fin. Entonces aprendí eso pues un poquito a la manera vieja. A las malas. Sí, de acuerdo. Viviana, llevemos esta reflexión al campo de la construcción, al sector de la construcción. Y una vez más, ahí hay una tensión entre, si yo te pregunto qué haces de 8 de la mañana a 8 de la noche, me vas a decir una cantidad de maravillas, pero en el entorno no hay tantas maravillas. ¿Cómo se vive eso adentro del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible y su relación con un entorno mucho más salvaje? Bueno, el Consejo, nosotros llevamos 14 años ya operando en el país y realmente el cambio que se ha dado en el sector pues es maravilloso. O sea, con todo lo que nos falta por trabajar, nosotros el día a día de nuestro trabajo hace 5 años era tocarle la puerta a cada empresa, convencerlos de por qué, que esto es importante y miren lo que está pasando. Hoy en día las empresas vienen a tocarnos la puerta a nosotros y a decirnos, sabemos que esto está pasando, que no hay vuelta atrás y que esto va muy rápido, necesitamos que nos ayuden a entender qué deberíamos estar haciendo. Y yo creo que eso es algo que hay que aplaudir absolutamente, y también están llegando empresas de todo el país, empresas de la cadena, digamos, muy variadas. Entonces, digamos, vemos con mucho optimismo que, digamos, como que el sector ha despertado a las señales del mercado y eso es muy claro y, digamos, vemos en este momento además una oportunidad muy grande porque como que el sector ha crecido en prioridad en la conversación del desarrollo a nivel global. O sea, en la COP26 del año pasado fue la primera vez en la que hubo un día dedicado al entorno construido, porque hay una conciencia y cada vez está más claro, no solo de que hay unos impactos muy grandes, ¿no?, desde el sector, unos consumos energéticos, consumos de materiales, un impacto en la calidad de vida de las personas, sino que también el sector, si hace las cosas bien, tiene una oportunidad de aportar que en comparación a otros sectores es mucho más costo efectiva y de corto plazo. Y eso, un ejemplo claro es el tema de la reducción de emisiones, ¿no?, comparado a sectores como el agrícola, como la industria, el sector de la construcción. Con las decisiones que tome hoy, puede muy rápidamente impactar las emisiones de las ciudades y esas decisiones van a impactar de aquí a los próximos 50 años. Entonces, hay como muchos incentivos, digamos, tributarios, financieros, que están impulsando a que el sector empiece a generar estos cambios de una manera más rápida y eso se está viendo de manera muy clara, ¿no? Nuestra labor, claro está, es pues, digamos, impulsar una transformación profunda, que esta oportunidad y que estos incentivos no solo motiven
unos cambios pequeños, unas reducciones o eficiencias mínimas, sino realmente transformar la manera en que entendemos el rol que tiene el sector en la sociedad y que se amplíe muchísimo más como el ámbito de actuación. Cuando nosotros hablamos de construcción sostenible, hablamos desde cómo se planean, diseñan el proceso de obra, de la construcción, cómo se habitan, cómo se operan las edificaciones, y esto pues tiene unas implicaciones, ¿no? Desde dónde vienen nuestros materiales hasta qué pasa en el momento en que un edificio hace una renovación o en que acaba su ciclo de vida, ¿no? O sea, tiene unas implicaciones muy amplias y en todas hay que pensar. Y también de ampliar la conciencia del impacto que tiene el sector en la sostenibilidad. Yo creo que hace unos años el foco estaba de manera muy importante puesta en la eficiencia energética. Hoy en día el tema de materiales, o sea, hay todo el trabajo por hacer en el país de que estén los materiales sostenibles que se necesitan, no solo los actuales, sino que haya mucha innovación en nuevos materiales y en nuevos modelos de negocio para que el ciclo de vida de las edificaciones sea más sostenible, pero también en la conciencia del impacto que tiene el sector en el bienestar de las personas. O sea, hoy en día hay muchísimos estudios que demuestran que la iluminación que tienen las edificaciones, la calidad del aire, el acceso a espacios abiertos, a naturaleza, impacta si los niños aprenden mejor en los colegios, si las personas se recuperan mejor en los hospitales, si los empleados son más felices en las empresas. Y pues hoy en día en la vivienda, que afortunadamente el país estamos dando como ese paso también a tener vivienda también sostenible, podemos hacer mucho más, pero y vivienda de interés social sostenible, pues eso tiene un impacto en la vida de las familias muy importante. Entonces el impacto social también que tiene el sector, y eso es una parte fundamental del enfoque de sostenibilidad que estamos impulsando desde el Consejo hoy en día. Muchas gracias. Vamos a tener una última ronda, ya le voy a dar la palabra a Brigitte que quiere complementar algo de lo que dice Viviana, con una reflexión muy breve y muy sintética, y es pues el viejo truco de si ustedes encuentran una varita mágica y pudieran cambiar un par de cosas en el país, entendiendo país de manera sistémica, todas sus fuerzas vivas, todas sus instituciones, todos sus quehaceres, ¿cuáles serían los 2 punticos claves que habría que cambiar para acelerar este proceso de supervivencia en medio de la adversidad o acelerar la sostenibilidad? Pero Brigitte, ¿tenías alguna reacción a lo de Viviana? Bueno, y lo combino con lo que nos preguntas en esta última ronda. Lo que estamos haciendo es diseñar, tal vez por primera vez de manera muy consciente y muy integrada, el hábitat de lo humano para los próximos años. Estamos mirando cuáles son los efectos de la manera en que ocupamos el territorio, en que lo transformamos y cómo lo vivimos, y entonces ya no simplemente estamos tratando de sobrevivir construyendo un techo y unos mínimos vitales para poder operar. Y eso implica en el país de la megadiversidad, para volver a la cantaleta, que en Colombia el sector de la construcción tiene una posibilidad gigantesca de diseñar todo lo que quiera, de incorporar esa biodiversidad y esa funcionalidad ecológica en su manera de proponernos vivir el país. Y eso es un privilegio gigantesco que ya no existe en casi ningún otro país del mundo. Y siendo el país que es, eso implica una apuesta por la innovación en el diseño del hábitat. Y eso va en todas las ingenierías, va, digamos, en todos los temas asociados con la planificación de uso del suelo, con la recuperación de la calidad ecológica con la que compartimos, digamos, con otras especies. Pero eso entonces va a la varita mágica, diría yo, varita mágica, innovación. Si Colombia no le apuesta a la innovación, así en firme, es decir, invierte, bien sea un ministerio, una agencia, lo que quiera, no lo va a lograr. Y seguimos mamándole gallo a la innovación, eso sí, definitivamente. Y en segundo lugar, la conexión entre innovación y educación, la construcción de conocimiento. Seguimos teniendo una perspectiva educativa tremendamente atrasada, en el sentido de que no creemos que el conocimiento se construya cada vez que nos exponemos al mundo, sino seguimos pensando que el conocimiento se transmite. Y en Colombia necesitamos una reforma educativa que permita que los niños y las niñas
entiendan qué significa vivir en un país megadiverso a partir de su experiencia, no a partir de un texto importado que les dice cómo es el mundo, que es el peor ejercicio del colonialismo. Una pregunta muy puntual sobre eso, Brigitte. A veces en tu ejercicio como rectora querrías integrarte verticalmente hacia abajo, es decir, pucha, a ver si yo consigo la manzana de al lado para fundar el bachillerato y después la primaria y después el jardín infantil, porque la formación viene desde bien atrás. Definitivamente, y pues yo creo que todas las universidades coincidimos, públicas o privadas, en que necesitamos ayudar a la reforma de la educación en primaria y bachillerato en el país, que necesitamos y tenemos la posibilidad de hacerlo porque nos están llegando jóvenes cada vez con menos capacidades. Las pruebas de CAES de la semana pasada nos demuestran que el nivel de lectoescritura sigue descendiendo parejito y no nos salvamos ninguno. Entonces hay que hacer algo, hay que definitivamente participar en ese proceso de reforma educativa. Carlos Enrique, varita mágica, 2 puntos críticos para transformar y potenciar la transformación. Entonces me ve que yo estoy en el celular permanentemente pues, tomando notas o buscando cosas. Richard Feynman es el físico nuclear extraordinario, además porque tiene una vida, es un placer leerlo, porque además tiene una particularidad que le fascinaba entender cómo estaban las cajas fuertes y había las cajas fuertes y la gente decía, pero este tipo cómo adivinó la caja fuerte, porque era un genio maravilloso de MIT. Richard Feynman. Richard Feynman, sí. Entonces, pues, y era quien se preocupaba tanto de que el mundo iba a ver que iban a caer las bombas atómicas y pues las ciudades iban a ser destruidas, en fin. ¿Me repites la pregunta? Qué pena. Una varita mágica, 2 puntos en nuestra sociedad, en nuestro entorno, que habría que tocar y transformar para que se indujera. Yo vuelvo al tema de Viviana, es un tema de valores. Si uno, mis palmaditas, si yo no toco el árbol, yo no he cortado un árbol, yo nunca he empuñado un arma, nunca quiero, me han invitado a cacería, no quiero. Ya pescar ¿no? Es un elemento, pues tal vez con red, pero con anzuelo pues era brutal porque el pobre pescado estaba. Entonces pues el tema de la conciencia que yo creo que está dando, yo creo que los niños, pues no sé, uno vive en su bloque, el día que el año 2014 salió la portada del Economist con un dinosaurio yendo a tanquear el carro, mi papá, me dijo, de 9 años me decía en ese momento, papá, ¿qué es eso? Le dije, no, es que se va a acabar la gasolina porque pues, va a entrar a otros niveles de energía. Y me dijo, qué maravilla, papá, te felicito. A los 9 años. Entonces dije, bueno, pues, hay una conciencia clara como cuando... Entonces yo creo que esa conciencia de los valores es crítica. Cuando aprendimos que no podemos tolerar la pobreza, que no podemos tolerar el hambre, que no podemos tolerar el abastecimiento. Y yo creo que hay un tema que sí es... Mark Benioff prometió hace 2 años en el WEF que iba a sembrar 3 billones de árboles. Es más, por la forma como sucede el CO2, creo que los bosques en el mundo en ciertas partes han crecido mucho. Porque el CO2 promueve pues, que las plantas, pues, digamos, son retroalimentación con las plantas. Eso no quiere decir que los problemas, si se resolverá, si la raza humana se acaba, pues el planeta volverá a sus niveles normales dentro de 5 o 10 mil años, digamos. Tanto así, 10 millones de años. Bueno, pues, pero más allá del plazo, esa es una posibilidad, ¿no? Que el sistema complejo del mundo se reequilibre desapareciendo a la especie humana. Sí, esa es una posibilidad. Pero digamos que eso, pues, de todas maneras va a pasar porque en 5.000 millones de años va a explotar el sol. Pero digamos que yo creo que sembrar los 3 billones de árboles y cuidarlos, porque pues, sembrar un hijo, sembrar un árbol, es lo mismo, hay que hacerlo crecer, no es simplemente sembrarlo. Y el libro no se escribe solo, pues, claramente tampoco. Y después toca estar alimentándome. Entonces, pues digamos que yo creo que la sembrada de árboles profundos, además de todo lo que está pasando, es que ayer vi que GM había vendido, General Motors había vendido en el mes de febrero o marzo 347 vehículos eléctricos. ¿Cuántos? 347, sí, muy bien. Tesla 347.000. Entonces digamos que el reemplazo es brutal y la capitalización de Tesla
le dice a uno para dónde va el mundo y la gente que está prefiriendo hacer. Entonces, pues, hablábamos con el presidente McKinsey, que estuvo aquí hace mes y medio, 2 meses, que pues, las fábricas de pilas para carros se están construyendo en Suecia, en el norte de Suecia. Ya están todas vendidas a BM y a Mercedes. Están todas vendidas en 2 o 3 años, hasta que acaban de vender, ya están todas vendidas, ya están todas. Entonces, digamos que esa conciencia, esos valores, hacen que ese proceso avance. Quiero decir que las vacas son... Un día con Gilberto Murillo le dije, pero ¿por qué tú estás en contra de las vacas? Me dijo, por la deforestación. Le dije, tienes toda la razón. Eso no es pero es que, perdón, pero hay unos salvajes que desforestan el Guaviare porque quieren tener más tierra y más vacas. Uno decía, ¿qué tan difícil es si logramos acabar con, pues, o por lo menos imponer cintura la guerrilla de cierta manera, sin un exterminio como fue en Sri Lanka, porque en Sri Lanka los exterminaron de una manera más civilizada, sentarse a conversar 7 años en La Habana. ¿Por qué no podemos poner fin a la deforestación en Colombia? A veces a mí pues, es una como de pura voluntad. Y la otra parte que son las vacas son la alimentación. Estamos trabajando muy agresivamente nosotros en Alquería y en muchas compañías del mundo para que las dietas logren bajar el 80% de la emisión de gases invernadero. El 85% de nuestras emisiones suceden de la finca para adentro, no de la finca para afuera. Entonces, claro, vehículos eléctricos, pasteurización en frío, recolección de lluvias, plástico neutro, en fin, todo eso. Pero el tema es las vacas y estamos trabajando muy agresivamente con inversiones importantes en ese sentido para desarrollar eso, pero no aquí, sino en muchas partes del mundo se está haciendo. Nosotros particularmente estamos trabajando en el tema. Entonces creo que deforestación, reforestación agresiva y conciencia son las varitas mágicas. Gracias, Carlos Enrique. Viviana, tienes el privilegio de cerrar esta discusión. Bueno, pues yo sumando, completamente de acuerdo con todo lo que ha mencionado. Yo creo que, pues como una invitación y de esto se dice mucho, pero de verdad como a colaborar de una manera profunda desde la conciencia y el entendimiento del otro y del impacto de las decisiones de cada uno. Yo creo que eso es parte como de la filosofía y la razón de ser del Consejo, es cómo generar unas conversaciones que pongan al otro enfrente, a todos los otros enfrente como iguales, donde los intereses, donde el bienestar de todos esté valorado de la misma manera. Y que en esas conversaciones, lo vemos todos los días, siempre se encuentran soluciones que de pronto de otra manera uno no hubiera podido pensar. Y es el primer camino a uno empezar a tomar decisiones distintas, ¿no? Esa colaboración, pero desde un entendimiento del otro muy claro. Y unido a eso yo creo que es pues como la invitación a la acción. Yo creo que y lo que nos ha demostrado estos últimos años es que tenemos la posibilidad de hacer cualquier cambio que queramos a cómo funcionan las cosas, ¿no? Este mundo nos lo inventamos nosotros día a día. Y entonces, bueno, ¿qué queremos? ¿Qué futuro nos soñamos realmente? Y cómo podemos hacer cosas. Y yo creo que, bueno, y cuando hablamos de los estudiantes, de las nuevas generaciones, de qué podemos hacer hoy con las empresas, qué podemos hacer hoy, es difícil, sí, que todos podemos hacer algo hoy. Y si sumamos esas pequeñas acciones diarias, saliéndonos como de los esquemas mentales en cómo hemos hecho las cosas siempre, yo creo que ese es un reto muy grande para el sector de la construcción, que ha tenido siempre como pues una evolución, una innovación, digamos, incluso más lenta que en otros sectores, es cómo repensamos como la manera de hacer las cosas, entendiendo, como quitándonos las limitaciones de lo que podemos lograr. Muchas gracias, Viviana. Bueno, gracias a todos, Viviana, Carlos Enrique, Brigitte, muchas gracias por esta conversación y por la audiencia. Alexander, adelante. Gracias, Mauricio. Ahora tendremos un receso de 10 minutos. Los invitamos a la barra de café ubicada a la salida del auditorio. Y regresamos para la premiación.